La señora de los gatos. Por Marina Gago. Era de tarde, casi a comienzos del verano, salíamos de la escuela a los gritos, como siempre, pero con el entusiasmo del último día de clases, rompíamos cuadernos y carpetas frente a los adultos que fingían no entender nuestra emoción por volver a sentirnos dueños del tiempo. Con collares de colores y guardapolvos pintados, dejábamos atrás las obligaciones para sumergirnos en unas vacaciones eternas. Me dirigí a casa con un andar perezoso, percibiendo el cambio en todo aquello que se había repetido por meses, el aroma de los jardines, tantos colores, las caras de quienes pasaban a mi lado, todo era más intenso y a la vez más calmo. Decidí prolongar ese momento y me desvié del camino habitual, seguí junto a la pared del club, de un blanco solo interrumpido por un cartel que prohibía pegar carteles. Era un barrio de casas modestas pero elegantes, se notaba que sus habitantes les dedicaban todo su tiempo. Recuerdo esos chiquitos sucios que desentonaban en aquel frente reluciente, solía ver a su madre baldeando la vereda y me divertía la idea de pensar que en cualquier momento continuaría con sus hijos, limpiándolos con el mismo trapo con el que secaba sus pisos. Muchos habían adoptado la costumbre de recortar los árboles con una dedicación especial. La casa de enfrente tenía uno a cada lado de la entrada, sus copas como dos esferas verdes parecían desafiar las leyes naturales, tan perfectas como inocentes, casi a diario despuntaban las hojas que se empeñaban en devolver la irregularidad al paisaje. Por suerte también había árboles que parecían árboles, sobrevivientes a las edificaciones modernas que denunciaban su presencia con el cantar de decenas de gorriones. Algunos vecinos cercaban el verde de las veredas causándonos más de un tropiezo. Cuando esto sucedía casi sentía a los pastitos chillar y a los saltos volvía sobre mis pasos, evitando las miradas de desaprobación que se multiplicaban en mi mente. Por eso adopté la costumbre de caminar por la calle, aún la conservo. Cuando llegaba a la esquina y antes de doblar a la derecha vi a la señora de los gatos. Así la llamábamos, siempre andaba rodeada de montones de gatos que le correteaban entre las piernas. La señora de los gatos hacía muchos años que vivía en el barrio. De su casa recuerdo el amarillo de las paredes descascaradas, las ventanas altas de un verde aún más desgastado y algo parecido a un dragón en la puerta, que yo imaginaba con un sonido tenebroso. En el frente se alzaban unas rejas negras que terminaban en puntas de hierro, que eran como sables salidos de una película de piratas. La entrada estaba ocupada por todo tipo de plantas que crecían, a decir de los vecinos, totalmente fuera de control. Solía imaginar que se asomaban por entre las rejas devorando a los que por allí pasaban, por las dudas me cuidaba de no caminar muy cerca. A la casa se le notaban los años que habían comenzado a desdibujar sus formas, pero por sobre todo se le notaban sus ariscos habitantes quienes impregnaban el aire de un aroma que obligaba a fruncir la nariz. No resultaba nada agradable, pero para mí era una mezcla perfecta entre casa embrujada y castillo de hadas. Intentaba pensarla en sus mejores épocas, a la casa y también a la señora de los gatos quien siempre nos dedicaba una sonrisa. Recuerdo un día en que me regaló algunos caramelos envueltos en papel celofán amarillo junto con una flor, de esas que se guardan en los libros durante mucho tiempo. Nunca hacían eso los señores de los árboles que no parecían árboles, siempre estaban tan ocupados emparejando el mundo. Claro que tuve que esconder aquel regalo a mis padres, la indicación de no acercarme a esa casa no había sido del todo explícita, pero formaba parte de su universo de recomendaciones tan elementales como no hablar con extraños o jamás desviarme en mi camino a casa. Recuerdo que ese día la saludé desde la calle y me devolvió el saludo tirándome un beso con la mano que tenía libre. Calculé que serían más de 30 gatos que la seguían. Una nube grisácea se movía alrededor de sus piernas desbordando veredas y canteros, algunos atados a la soga y muchos sueltos. Aún hoy me duelen las miradas de los vecinos y las exclamaciones que se escuchaban a su paso. Ella caminaba despacio, con la sonrisa apretada en su boca blanda. Tiempo después, mi deseo de alzarme con algunos y esconderlos inundaría muchos de mis sueños. Finalmente, en lo que a mí me pareció una eternidad, atravesó el portal de su casa y se perdió en la penumbra de aquellos árboles encantados. Los gatos entraron con ella y se desparramaron entre las plantas. Seguí mi camino, y a medida que pasaba por delante de las casas pude escuchar, desde la calle, los comentarios de aquellos que habían presenciado aquel despliegue de formas, colores y tamaños. Por fin llegué a casa, y los días del verano comenzaron a transcurrir como de costumbre. Una noche, después de la cena, mientras me encontraba en mi cama disfrutando de algún mundo inventado,
escuché a mis padres comentando algo en voz muy baja. Los vecinos habían denunciado a la señora de los gatos por producir molestias en el barrio. Los gatos debían irse. El asunto me pareció serio porque había intervenido la policía y le habían comunicado que irían a llevarse a la mayoría de sus animales. Nunca supe la opinión de mis padres sobre el asunto y nunca me atreví a preguntar. Cuando me desperté a la mañana siguiente sentí algo raro en el aire, los sonidos no eran los de una mañana cualquiera. Me dirigí a la puerta de entrada donde escuché voces. Parece que se encerró con todos sus gatos, ya decía yo que era un peligro, no estaba bien de la cabeza. Gritaba la vecina de la esquina, desde su vereda, mientras limpiaba su pedacito de mundo. Me vestí casi sin pensar y salí corriendo por la puerta del costado, no me detuve hasta llegar a esa esquina, caminé más despacio y al doblar vi la casa por entre la gente que se encontraba en la vereda y en la calle. Había un camión de bomberos y 2 patrulleros. Me abrí paso entre los vecinos que se habían amontonado en el lugar. La reja, las puertas y las ventanas estaban abiertas, me escurrí por debajo de una cinta amarilla y me abalancé sobre la pared de la entrada principal. Subí ambos pies a una maceta que se encontraba debajo de la ventana y pude ver, mientras el estómago se me acalambraba por el esfuerzo y los nervios, sus piernas sobresaliendo una manta amarilla que permitía adivinar su figura con unos flecos que parecían acariciarla. Había gatos por todos lados, atados a las patas de la mesa y de las sillas. Recuerdo que pensé que solo dormían ya que no estaban cubiertos por mantas. Cuando comenzaron a sacarlos me di cuenta de mi error. En ese momento alguien me tomó por los brazos y me dijo: no es espectáculo para una niña. Volví corriendo a casa, 2 pensamientos me acompañaron esas cuadras: ¿a dónde se los llevaban? Y porque la palabra espectáculo no tenía ningún sentido. Nunca hablé de lo que vi ese día, intentando olvidarlo, pero el recuerdo está vivo y los gatos son cientos, y me miran suplicantes con esos ojos tan amarillos que parecen brillar en la oscuridad. Lo peor son las mañanas, porque cuando salgo a la calle ellos me acompañan. No. Lo peor son las miradas. Siempre hay alguien que parece notarlo, y es esa mirada, denunciando algo raro a mi alrededor, la que parece multiplicarlos.